Ok. Bueno, como les decía, quiero empezar recordando un poquito sobre el pueblo de Israel. Este pueblo fue creado por Dios, ¿no es cierto? El pueblo era llamado pueblo de Dios. Dios escogió este pueblo para manifestarse, para darse a conocer tanto a ellos como a las demás naciones, ¿no es cierto? Recordemos que Dios se había manifestado de muchas maneras. Cuando Dios los sacó de Egipto, los llevó a la tierra que fluye leche y miel, la cual era la tierra prometida que les había dado a sus antepasados. Dios los bendijo de gran manera. Este pueblo llegó a ser un pueblo muy rico y conocido por todos los pueblos. Los pueblos vecinos o las naciones vecinas sabían que Dios era el Dios de este pueblo y que este Dios que tenía este pueblo era único, era un Dios vivo, era un Dios muy poderoso. Como Dios les había dicho, yo me manifestaré, yo me daré a conocer por medio de ustedes. Y eso fue lo que hizo, ¿no es cierto? Lamentablemente este pueblo, como todos sabemos, les dio la espalda a Dios. No obedeció los mandamientos de Dios. Dios les hablaba de muchas maneras por medio de los profetas, que se arrepientan de su maldad, pero ellos no lo escucharon. Ellos llegaron a creer en dioses falsos, a dioses que tenían las naciones vecinas. Había mucha incredulidad. El corazón de este pueblo era muy duro. Y hubieron hombres que se hicieron pasar por profetas, los cuales ellos hacían que este pueblo se corrompa más, cada vez más, para Dios. A este pueblo, Dios usó al profeta Jeremías para dar a conocer y les dijo que de la forma como ellos se han estado comportando delante de Dios, que se olvidaron de Dios, Dios se olvidará también de ellos. Yo me olvidaré de ellos, los pondré una afrenta. Recuerden, ellos tenían un templo en el cual Dios moraba en ese templo, y eso podríamos decir que era la gloria de este pueblo. Tenía este templo en donde Dios estaba ahí con ellos. Entonces, hermanitas, lo que quería recordarles en esta tarde, como para entrar un poquito a la historia del pueblo de Israel, Dios vio las actitudes que tenía este pueblo. Y por medio del profeta Jeremías les dio a conocer que Dios los abandonará. Y así fue, ¿no es cierto? Llegó a la tierra del pueblo de Babilonia. Fueron ellos desterrados de esa ciudad. Muchos de ellos murieron a espada. Fueron sacados de su ciudad para llevarlos al cautiverio de Babilonia. Esa ciudad, a la cual todas las naciones hablaban de un pueblo poderoso, muy rico, esas mismas naciones vieron a un pueblo destruido, desterrado completamente. Y ahí podríamos decir que se concluyó unas palabras que decía que nadie podía enterrar a sus muertos porque todos salieron de la tierra de Jerusalén. Puse estas imágenes para que podamos entrar un poquito a lo que ellos estaban viviendo, hermanas. Pongámonos en los zapatos del pueblo de Israel. En este momento ellos ya no estaban en su tierra. Ellos fueron sacados de su tierra y llevados a un país donde no les pertenecía, adoraban a otros dioses, y la tierra donde ellos habían estado estaba realmente destruida. Y es aquí cuando Dios habla por el profeta Jeremías. Vamos, por favor, hermanitas, a Jeremías, capítulo 29, del 1 al 4. Voy a leer capítulo de 29, 1 y 4. Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia, se llevó cautivos a Babilonia. ¿A quiénes? A los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén, el profeta Jeremías envió una carta.
a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta. Verso 4. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Entonces, hermanitas, ¿a quién está enviada esta carta? Solo en el versículo 1 y en el 4 nos está diciendo a los que sobrevivieron del exilio, ¿no es cierto? Y a todos. Y miren el versículo 4 que dice, a todos los cautivos que permití que fueran llevados a Jerusalén, a Babilonia. ¿Qué fue lo que les dijo, hermanitas? Vamos a ver del versículo 5 al versículo 7. Construyan casas y habítenlas. Planten huertos y coman de sus frutos. Cásense y tengan hijos e hijas. Den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. Hermanitas, si vamos con el contexto de lo que veníamos leyendo o viendo, este pueblo estaba siendo cautivo, ya no estaban en la tierra de ellos. Estaban en una tierra ajena. Encima ellos eran cautivados con unos ánimos. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, donde posiblemente algunos familiares de usted murieron cuando fueron desterrados de su ciudad? Y aquí en este momento, Dios les está mandando una carta por medio del profeta Jeremías. Y ellos se ponen, oh, es una carta, es algo enviado por Dios. Recuerden, Dios les había dicho a ellos que Dios les va a dar la espalda, que se va a olvidar de ellos. Pero ahora ellos ven y dicen, Dios envió una carta, veamos qué es lo que nos dice. Y dice, construyan, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos, coman de su fruta, cásense, tengan hijos e hijas, den a sus hijos mujeres y maridos a sus hijas. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, hermanas? Establezcanse, crezcan en el lugar que yo permití que fueran llevados. ¿Pero acaso Dios no está viendo lo que estamos pasando? ¿Acaso Dios no está viendo lo que este pueblo está sufriendo, lo que está viviendo? Sí, Dios está viendo. Nuevamente leamos la carta. ¿Qué les dice? Construyan casas, habítenlas, planten huertos y coman. En el lugar en donde los ha puesto, Dios les está diciendo crezcan, establezcanse. Y vamos a ver el versículo 10, dice, yo los visitaré. Cuando ellos leerán y dicen, yo los visitaré, ¿cuándo? Vamos a ver el versículo 10. Cuando se cumplan los 70 años de Babilonia. 70 años, hermanos. Yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. ¿Cómo se sentirían ustedes, hermanas? ¿Cómo está este pueblo? Este pueblo ya quería ser, este pueblo estaba siendo castigado por toda la maldad que había hecho. Pero ellos ya no querían estar en esa parte, ellos estaban siendo desanimados. Y encima viene el profeta Jeremías y les dice que esto va a durar 70 años, hermanitas. Lo que Dios les está diciendo aquí es, brota donde estás plantado. En el lugar en donde ellos estaban, Dios no les quita esas circunstancias. Dios no les dice, bueno, está bien, regresen al lugar en donde estaban. Y esto es lo que quería decir, hermanas. En este versículo yo veo, brota donde estás plantado. Debemos seguir cumpliendo sus propósitos sin importar cuán indeseables e inesperadas sean nuestras circunstancias. El profeta le dijo a este consternado pueblo exactamente cómo vivir. Vamos a ver los verbos, hermanitas. ¿Qué es un verbo? Un verbo es una acción, ¿no es cierto? El verbo es lo más importante de una oración y lo que está diciendo es una acción,
algo que tiene que hacer. Vamos a ver nuevamente los verbos. Permítanme leer acá. Edificar casas, habitarlas, plantar huertos, comer del fruto de ellos, casaos y engendrar hijos e hijas. Dar mujeres a vuestros hijos y dar maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. En estos versículos, hermanitas, puedo ver que construir vidas, familias y matrimonios sólidos y permanentes debe estar en el centro de su atención. No en el dolor que estaban viviendo, sino en la prioridad que Dios les está diciendo. Cásense, engendren hijos, den mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas. Y multiplíquense y no disminuyáis. Cuando Dios iba a sacar a este pueblo, quería sacar a un pueblo numeroso. Y eso es lo que les está diciendo. El verso 10 vimos cuántos años iban a durar ahí. Van a estar aquí un buen tiempo. Hagan cosas provechosas en él y concentre sus energías para su crecimiento. Eso es lo que nos está diciendo, hermanitas. Van a estar aquí un buen tiempo. Esto no es temporal, no es una cautividad a corto plazo. Así que saquen cosas provechosas que les permitan crecer. Dios llamó a los cautivos a construir casas, sembrar y comer del fruto en la tierra de su aflicción. No en el momento cuando usted está bien, no en el momento cuando el pueblo de Israel ya no estaba cautivado, no en el momento en que ellos ya iban a salir, no, en el momento, en el lugar de la aflicción de ellos, Dios los llamó a construir casas, a sembrar y a comer del fruto en la tierra de su aflicción. La vida tenía que continuar para ellos. Y de la misma manera, hermanitas, las circunstancias en las que estemos viviendo o pasando en el lugar en donde Dios nos ha puesto, la vida tiene que continuar para nosotros, debe continuar. Lo que Dios les dijo en esta carta, cuando Dios les está mandando en esta carta fue, prosigue sin detenerte, sigue edificando, continúa funcionando, sigue plantada, trabaja, aumenta, vive, crece. Eso en medio de una aflicción, eso es lo que Dios les dijo a este pueblo en esta carta. No algo de lo que ellos querían escuchar. No siempre vamos a escuchar algo que tanto anhelamos. No, Dios no va a cambiar esa circunstancia. Dios quiere usarnos en donde Dios nos ha puesto. Usa esta imagen, hermanas. Donde el Señor te ha plantado, florecerás y darás fruto, porque es la gracia de Dios quien te sostiene. Y es aquí, hermanitas, donde quiero entrar a un versículo donde es muy conocido. Y creo que algunas de ustedes tal vez hasta de memoria lo sepan. Vamos a leer Jeremías 29:11. Vamos a seguir con el capítulo 29. Y vamos a ver, hermanitas. Yo sé lo que está hablando aquí, ¿no es cierto? Vamos a leer el versículo 11. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. En otras versiones, la versión que les puse aquí, porque yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé lo que les estoy diciendo. La versión Reina Valeria contemporánea dice, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Yo sé lo que estoy permitiendo en sus vidas. Yo sé lo que les estoy diciendo. Tengo un plan. Dios tiene un plan para usted y también para mí. Vamos a ver, hermanitas. Vamos a ver el 12 y el 13. Entonces ustedes me pedirán en oración que los ayude
y yo atenderé sus peticiones. Cuando ustedes me busquen, me hallarán si me buscan de todo corazón. Hermanitas, para poder llegar a entender ese mensaje en nuestro corazón, yo les puse aquí unas 3 guías, podríamos decir, unas 3 ayudas. Una de esas es agradece la mano de Dios. Dios le dijo a los israelitas 4 veces. Hermanita Katy, ¿me puede ayudar a leer el versículo 4, el 7 y el 14, por favor? Vamos a ver que Dios les dijo a los israelitas 4 veces por medio del profeta Jeremías que era él quien los había llevado cautivos. Hermanita Katy, tal vez está por ahí. Hermanita Hortensia, ¿usted me puede ayudar a leer, por favor, los versículos 4, 7 y 14? Nada más el 4, luego me brinco al 7 y al 14. Sí, por favor, hermanita. Gracias. Dice la palabra del Señor así. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel, a todos los del exilio que ha deportado de Jerusalén a Babilonia. Ese es el 4. El 7. Ahí está muy chiquita. Busquen el bienestar de la ciudad a la que los he enviado y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Y el 14, dejaré que ustedes me encuentren, dice el Señor. Les devolveré lo que les quitaron y los traeré de regreso a todos los lugares a los que los arrojé, dice el Señor. Los traeré de regreso al lugar de donde los desterré. Amén. Gracias, hermanita. Miren, en estos versículos 4, 7 y 14 nos está diciendo que fue Dios quien permitió que los llevó allá, ¿no es cierto? Miren el verso 4, lo que leía nuestra hermanita. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel, a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Verso 7, procuran la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Verso 14, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Hermanitas, aquí estamos viendo que no fue solamente el pueblo de Babilonia que los llevó. Aquí está diciendo que él fue quien los ha llevado cautivos a Babilonia. De igual manera, en todo lo que estamos experimentando, tenemos que recordar que Dios ha permitido que estemos allí, hermanitas. No siempre, o no es porque las circunstancias me permitieron que yo esté donde esté. O no es porque alguien fue malo, o porque algo pasó y tuve que salir. No, mi hermana, no es porque yo tuve que salir de ahí o por las circunstancias, sino que Dios fue quien la sacó de ese lugar en donde estaba y la puso acá. Recordemos, hermanitas, aquí en esta parte, Jeremías 32, 28 al 35. Vamos a leer. Sarita, ¿me puedes ayudar, por favor? Vamos a leer Jeremías 32. Que Dios les sigue recordando el por qué ellos estaban allá, estando cautivados en Babilonia. Jeremías capítulo 32, versículo 28 al 35. ¿Puedo leer yo, mi hermanita? ¿Ya? Muchas gracias. Ya. Ya. Capítulo 32, desde el verso 28, ¿no, mi hermanita? Sí, verso 28 al 35, por favor. Ya, mi hermanita. Gracias. Con mucho gusto. Dice así su palabra. Por tanto, así ha dicho Jehová. He aquí, voy a entregar esta ciudad en manos de los caldeos
y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, la casa sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud, porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por tanto, la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá que han hecho para enojarme ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar, no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron abominaciones en la casa de la cual invocando mi nombre, contaminándola. Y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de Hinón, para hacer pasar por él fuego a sus hijos, a Moloc, lo cual no les mandé, ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Amén, hermano. Gracias, hermanita. Y verso 33 y 5 dice, los caldeos han llegado a combatir y a llenar las casas con los cadáveres de los que yo herí en mi furor y mi enojo, pues yo escondí mi rostro de esta ciudad por causa de toda su maldad. Recordemos, hermanitas, que lo que ellos estaban viviendo eran las consecuencias de su pecado, las consecuencias de haberse olvidado de Dios, de haberse olvidado de los mandamientos de Dios. En todos estos capítulos, Dios les recuerda al pueblo de Israel que lo que ellos estaban viviendo eran consecuencias. Pero aún así, hermanitas, a donde Dios les ha permitido ir, aún así Dios les estaba diciendo que crezcan. Y también debían recordar que todo estaba en la mano de Dios. Cuando reconocemos que Dios está en absoluto control de nuestras circunstancias, podremos soportar los tiempos difíciles. Pensar en esta realidad nos puede ayudar a eliminar la inseguridad, la culpa y la amargura. No es que esté diciendo que Dios hace todo. Es por eso que yo les puse estos versículos para que podamos ver que agradezcamos la mano de Dios. No es que Él hace todo, sino que Él está permitiendo cosas en nuestra vida, ya sea consecuencias o ya sea momentos duros de aflicción o algún cambio inesperado, pero todo está bajo el control de Dios. Todo está bajo el control de un Dios soberano. Y recordar esto, hermanas, el recordar y reconocer esta realidad, eso es lo que nos va a ayudar a eliminar la inseguridad, la culpa y la amargura de por qué estoy en donde estoy o lo que estoy pasando, cada circunstancia en la que estemos viviendo. Ese es un punto de lo que les había traído para ayudarnos a confrontar o a salir adelante en medio de las dificultades. Segundo punto, concentre su mente y corazón en las promesas de Dios. Esto nos va a ayudar también a no enfocarnos en nuestro dolor, sino ayudarnos. Concentre su mente y corazón en las promesas de Dios. Dios les dijo que Él tiene un plan, ¿recuerdan? Él les dijo, yo tengo un plan. Yo sé, porque solo yo sé, la Reina Valeria contemporánea nos decía, solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Y son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Hermana, ¿cuánto descanso tengo en estas palabras? Eso usted se debería preguntar.
¿Cuánto descanso encuentra usted en estas palabras? En que Dios tiene un plan para todo lo que Él está permitiendo en su vida. ¿Sabe cuándo yo puedo descansar? Pues cuando yo sé quién es el que dijo estas palabras. Yo me pongo a meditar quién fue el que dijo estas promesas. El conocer a Dios, hermanas, nos puede ayudar también a descansar aún en los momentos de aflicción. Jeremías 29, 10 a 14, Dios les habló dos promesas. Vamos a ver el versículo 10. Así ha dicho el Señor, cuando se cumplan los 70 años de Babilonia, yo iré a visitarlos y les cumpliré mi promesa de hacerlos volver a este lugar. Verso 14, ustedes me hallarán y yo haré que vuelvan de su exilio, pues los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé. Yo haré que ustedes vuelvan al lugar de donde permití que se los llevaran. Estos son promesas de Dios, hermanitas. Cada vez que este desterrado pueblo estaba desalentado, ellos debían encontrar su esperanza y fuerza en Dios y en sus promesas. Yo le pregunto a usted, hermanita, y quisiera que me respondan aquí las que sepan. ¿Cuántas promesas de Dios conoce usted? ¿Me puede decir una tal vez? Cualquier hermanita, ¿qué promesa usted recuerda en este momento? El Señor estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Muy bien, manita Rosy, ¿tiene levantadita la mano? Sí, que a mí me da mucha emoción cuando pienso en esta. Ay, no, este es Zoom. ¿Me escuchan, hermanita? Sí, Ah, sí, perfecto. escuchamos. Se me va el Zoom a veces. Me da mucha emoción, hermana, cuando yo pienso que le veré cara a cara. Algún día estaré en presencia de él cara a cara. La Biblia dice que vamos a entenderlo todo algún día. Y yo pienso que cuando estemos ahí ante su presencia, algún día vamos a estar ante la presencia de Cristo. Esto me da una emoción a mi hermana que cada vez que pienso en esto, mis ojos salen lágrimas, porque es que yo creo en eso realmente, porque el Señor dice que así va a ser. Amén, manita Rose. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Otra promesa. Algo que a mí siempre me llena también es que cuando yo siento que dice su promesa, no te voy a dejar, Hortensia, ni te voy a desamparar, confía en mí, yo estoy contigo. O sea, eso a mí me da fortaleza para seguir adelante en medio de las tribulaciones. Saber que Él nunca me va a abandonar, que no me va a dejar, que está conmigo. Amén, hermanita. Gracias, hermanita Hortensia. Entonces, miren, hermanita, yo les hacía solo estas preguntas para recordar. Y es lo que le decía, una ayuda en un momento de aflicción. Concentre su mente y corazón en las promesas de Dios. Descanse en Él. Cuando yo puedo, la pregunta que les hacía de rato, ¿cuánto descanso tengo en las palabras cuando Dios dijo, yo tengo un plan? Cuanto yo más conozca de Dios y sepa quién es Dios, que Él lo que promete cumple, yo voy a descansar más en Él. Yo voy a tener más paz, voy a disfrutar de la paz que Dios quiere que yo disfrute. Entonces, miren, todo lo que Dios está, cuando Dios dijo, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y dijo, yo he venido a darles vida y vida en abundancia, no como el mundo la da. Recuerden, para el mundo está todo bien, perfecto cuando no hay problemas. Pero para un cristiano uno está bien o puede experimentar la paz. ¿Por qué? Porque está realmente concentrando su mente y su corazón, recordando las promesas de un Dios verdadero, de un Dios vivo, de un Dios que sabe cumplir todas sus promesas. Sin que importe, hermanita, lo que está ocurriendo en su vida, concéntrese en las promesas de Dios. Ellas le aseguran la realidad, la esencia de Dios y su carácter. Este es algo que puede ayudar en sus momentos de aflicción. Y por último, desempeñese en algo útil. Si Dios les dijo al pueblo de Israel, hácese, construya,
Por ejemplo, donde quiera que esté, que es en donde Dios la ha colocado, hermanita, puede servir a Dios, a su familia, a la iglesia y a su comunidad. Mateo 20, 28, voy a leer los que tengo aquí ya separado. Mateo 20, 28 nos dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos llama a servirle, hermanitos. Nuevamente, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Dios nos está llamando a servirle. Los cautivos en Babilonia debían establecerse y vivir tan normal como fuera posible, dadas las circunstancias. Igual nosotras, hermanos. Igual nosotras. Eso también es nuestra tarea. Donde quiera que estemos, y sean buenas o malas nuestras circunstancias, si estamos casadas, Dios nos llama a servir a nuestro esposo. Si somos madres, debemos criar y amar a nuestros hijos. Y cada una, esté casada o soltera, está llamada a servir al cuerpo de Cristo. Una hermanita que me ayude a leer 1 Corintios 12, 7, por favor. Amén, hermanita. Ya, mi hermano, gracias. Primera de Corintios 2:7. 12:7, ¿verdad, Ana? Sí, 12, 7, por hermanita. Ya dice en esta versión, Primera de Corintios 12:7, a cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Gracias, mi hermanita. Esto es lo que nos está diciendo, ¿no? A cada una, esté casada o soltera, está llamada a servir al cuerpo de Cristo. Corintios nos decía, porque Dios nos ha dado dones a cada una para poner en el servicio. No importa la circunstancia en la que está pasando. En esta tarde Dios le está diciendo que necesita desempeñarse en algo útil. Dios tiene un plan para usted. Dios sabe dónde la ha colocado. Dios sabe lo que está pasando en su vida. Dios sabe lo que está Él permitiendo en su vida. Espere en Él, confíe en Él, recuerde las promesas de Dios y desempeñese en algo útil. Estas funciones requieren energía, abnegación y fortaleza, pero Dios en su gracia nos provee de todo lo que necesitamos para que nos desempeñemos en algo útil, porque es algo que Él nos ha mandado a nosotros, servirlo a Él, servir a su iglesia. Y así como Él nos ha dicho que debemos servirlo, Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos para que nos desempeñemos en algo útil, hermanitas. El estudio de esta tarde, lo que les había dicho es creciendo siempre para Dios, siempre. Esté bien, esté mal, esté en el lugar donde a mí me encanta o esté en el lugar en donde estoy viviendo momentos de aflicción, siempre creciendo. ¿Para quién? Para mí, para mi familia, para los que me vean. No, hermano, creciendo para Dios. Segunda de Pedro 3:18, Dios nos llama a crecer. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este versículo y el versículo de Corintios, a mí me encanta mucho. Este es el versículo que más les repito a nuestras hermanitas de acá de Ambato. Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. El trabajo en el Señor, tanto en la iglesia, en su familia, como esposa, como madre, no es en vano, hermanitas. Si nosotras crecemos para el Señor, estamos obedeciendo a nuestro Padre.
Y espero, hermanitas, que estos 3 puntos les ayuden a recordar. No sé si ahorita ustedes están pasando, cuando yo estaba participando o estaba haciendo este estudio, me ponía a orar y les decía, le decía a Dios, yo no conozco los corazones de las hermanas que se van a conectar esta tarde, pero usted sí. Y Dios sabrá. No, yo no sé, mi hermana, pero Dios sí sabe las circunstancias en las que está viviendo o también en las que va a vivir. Incluso yo. Solo Dios sabe lo que me va a venir mañana o lo que estoy viviendo ahorita. Igual a usted. Dios ya nos está preparando y nos está enseñando su palabra. Que esos 3 puntos nos ayuden a salir y a disfrutar de esa paz y a salir adelante en medio de la dificultad y en el lugar en donde Dios nos ha colocado. Gracias, hermanitas, por su atención. Que el Señor siga bendiciendo su palabra y que Dios bendiga sus vidas y sus ministerios. Un fuerte abrazo.